Ampliamos uno de los titulares y tiene que ver con el uso de teléfonos celulares, Seba, en complejos penitenciarios. Sí. Digo, algo que por ahí se hizo común durante la pandemia y que ahora tiene un cambio. Sí, exacto, y que ha traído muchísima Claro. polémica. Además, recapitulamos un poco para que se entienda lo que se resolvió ayer. Durante la pandemia, claro, se prohíben las visitas en las cárceles, entonces como medida alternativa lo que permite la justicia es decirle a los presos, bueno, pueden utilizar los teléfonos celulares para estar en contacto con sus familiares. Bueno, la pandemia terminó, las visitas a las cárceles se reanudaron, primero una vez cada 15 días, luego semanalmente, como era antes de la pandemia, y en ese contexto es que algunas autoridades empezaron a preguntar por qué los presos siguen utilizando teléfonos celulares. Ahí, perdón, te marco lo que decías vos, Sí. de dividir aguas, ¿no? Porque a más de uno le ocurrió esto de llamadas con alguna posible estafa y muchas vinculadas justamente desde el interior de los Y complejos. eso es lo más sano. Después se ha comprobado que hay presos que, no sé, dirigen o son líderes de bandas narcos a través de la cárcel. Claro. Ahí está la mayor discusión y por esto evitar que utilicen estos artefactos. Bueno, se terminó ese decreto que había comenzado en la pandemia y la justicia de Mendoza se empezó a preguntar, bueno, ¿qué hacemos ahora? Hubo un primer fallo de primera instancia que fue del juez Sebastián Sarmiento, un entendido en la materia porque él en su momento también fue director del Servicio Penitenciario de Mendoza y básicamente lo que decía es, le vamos a ir quitando gradualmente los teléfonos celulares, pero antes hay que cumplir ciertos requisitos. Y uno de los más polémicos o complejos era poner teléfonos públicos en cada uno de los pabellones de las cárceles, a la vieja usanza, Mirá. digamos, como uno ve en las películas, viste que ponen la Sí, monedita sí, a los sí. presos y hablan. Bueno, el juez decía, esto tiene que pasar para que ellos mantengan algún tipo de contacto con sus familiares más allá de las visitas. Claro que se entiende un poco más controlado de esa manera. Lógicamente, y el servicio penitenciario lo que decían es, eso es prácticamente imposible de llevar a la práctica. ¿Qué pasa? Se hizo una apelación, esta decisión pasa a manos de la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia en octubre pasado lo que dicen es, no, le vamos a quitar los celulares, haya o no haya teléfonos públicos. La única excepción que establece es para el caso de presas que tengan hijos afuera del penal para que mantengan todavía un vínculo. contacto. Siempre acá se tiene en cuenta sobre todo el interés superior del niño. Bueno, de ese fallo de octubre pasado que estableció un plazo de 6 meses, es decir, que está por vencer en algunas semanas, se presentó una nueva apelación por parte de una ONG y de abogados defensores de presos y ayer la Corte por segunda vez volvió a ratificar su decisión. Saquémosle los celulares a los presos. Básicamente es una medida que ya se viene implementando, se hace en forma gradual, insistimos, era un plazo de 6 meses, así que ya se venían quitando algunos celulares, pero bueno, ahora la Corte ya deja más que firme esta postura. ¿Qué es lo que queda por discutir? En caso ¿Cómo que... se va a proceder para sacárselos o No, no? pero digo, judicialmente, ¿cuál es el camino a seguir para que esto quede firme? Bueno, queda una instancia de apelación ante la Corte Nacional. Sí. Veremos si la utilizan o no las personas que buscan que los presos sigan con celulares. Pero bueno, ya decimos que, insisto, se está implementando gradualmente. Quedan todavía quitar algunos artefactos. Sabemos que hay malestar, lógicamente, entre la población carcelaria por esta medida. Pero bueno, es algo que ha sido muy polémico desde la pandemia hasta acá, muy difícil de controlar. Y acá quiero hacer una aclaración. Sí. Antes de la pandemia había celulares adentro de las cárceles, más allá de que estaba prohibido. Era un elemento para negociar adentro de las cárceles. Nosotros veíamos entradas en las redes sociales y era muy fácil encontrar un perfil de una persona que esté presa, más allá de que tenía prohibido el uso de celulares. Así que veremos a partir de ahora, cuando ya quiten todos los artefactos, cómo se controla esto Claro, también. como decimos que hay muchos reclusos que lo usaban para cosas negativas, obviamente hay muchos que sí lo usaban para estar en contacto, justamente Sí. sobre todo en tiempos de pandemia con Sí, tal sus cual. seres más cercanos. Yo te pregunto, Seba, creo que está el otro desafío de ver, una vez que esto quede firme, en caso de que así quede, más allá de esta última instancia, de también cómo se implementa la quita de los artefactos, ¿no? Si bien decimos que ya ha comenzado, digo, no va a ser tarea fácil, bueno, empezar a ver recluso por recluso, situación por situación, quiénes lo tienen. En principio se lo piden voluntariamente. De hecho, hay algunos presos que presentan un habeas corpus y dicen, me quieren quitar el celular, pero bueno, lo tratan de evitar de una forma judicial, obviamente no prospera, y en el peor de los casos se hace una requisa, que es algo muy común adentro de la cárcel, se hacen requisas en las celdas y en los pabellones en busca de algún teléfono que esté escondido. Pero veremos también, insisto en este último punto, cómo se controla de aquí en más, porque era algo que no funcionaba bien antes de la pandemia. ¿Te acordás que en un momento se habló de poner como unos inhibidores de señales? Sí. Algo que también se demostró que técnicamente no se puede hacer en las cárceles, así que allí también estará un punto clave para respetar esta resolución judicial. Gracias, Seba. De nada.